la grabación de la sesión. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan observar. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí se ve. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Listo. Bueno, entonces miren, chicos. Hemos venido hablando acerca de todo el tema de los signos de puntuación. Hace 8 días hicimos un ejercicio precisamente para que ustedes puedan manejar mejor los signos de puntuación. Yo les envié una presentación en donde hablábamos acerca de cómo se hace el uso de cada signo o de pronto de los que más nosotros empleamos a la hora de redactar. Entonces estamos hablando del punto, la coma, el punto seguido, el punto aparte, el punto final. La idea es que ustedes hoy tengan un poco más de claridad a la hora de escribir un texto, qué es lo que deben tener en cuenta. ¿Por qué les hago este énfasis? Cuando estuve revisando los trabajos, los envíos de las evidencias que ustedes realizaron, encontré que hay dos problemas. El primero, que existe confusión a la hora de escribir porque no tienen idea, no tienen clara cómo se desarrolla una idea. Entonces, eso dificulta que haya una coherencia global del texto. Entonces, cuando yo leo sobre un tema, yo debo tener claro de qué se trata ese tema. Se supone que ese es el objetivo de escribir, que la otra persona que me está leyendo me comprenda. Otra cosa que también es importante que ustedes tengan en cuenta es que el texto debe tener algo que se llama cohesión. Entonces, la cohesión es la articulación entre las oraciones. Es decir, que la escritura de los párrafos, además de que tengan sentido un párrafo con el otro, las oraciones que yo pongo allí, que yo escribo allí, pues tengan sentido entre sí. Entonces, ¿cómo logro eso? Primero, con el uso adecuado de los signos de puntuación. Segundo, con el uso de los conectores gramaticales. Entonces, como yo les decía en las retroalimentaciones, porque se las hice de forma oral, les decía, es importante que ustedes utilicen esos conectores de forma que puedan unir esas oraciones y que sea clara la idea. Otra cosa que es importante son los signos de puntuación. Cuando nosotros hablamos, nosotros podemos hacer las pausas. ¿Sí? Yo me callo aquí, entonces vuelvo a iniciar, entonces yo hago una pausa un poco más larga, una pausa más corta. La idea es que las pausas que ustedes hacen cuando hablan, pues obviamente no las pueden hacer de esa manera en el texto escrito. Entonces, ¿cómo las hago? Pues a través de los signos de puntuación. Entonces, es importante que ustedes establezcan una forma clara de estructurar sus textos. No solamente lo van a trabajar en esta competencia. Todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante con sus trabajos académicos van a tener que escribir. De hecho, a ustedes les estaban por ahí chismoseando, bueno, no sé si es este grupo, pero les estaban pidiendo un trabajo con un tema de una síntesis. Cuando yo hago síntesis es hacer un resumen de lo más importante. Entonces, cuando yo hago eso, también es un tipo de texto y debo tener clara la estructura para que sea claro. Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo planeo mi escritura. La escritura que yo planeo es la forma en cómo yo quiero que se dé mi texto. Entonces voy a definir el objetivo del texto. ¿Qué quiero lograr con ese texto? En el caso del texto que ustedes me presentaron, ustedes tenían que argumentar. Cuando yo argumento es que doy desarrollo a una idea y con mis palabras, con un planteamiento, yo voy a defender una posición. Eso es argumentar básicamente. ¿Por qué es necesario que ustedes hubiesen hecho una consulta teórica acerca de ese tema para poder alimentar ese argumento? Pues hombre, si yo tengo más herramientas de qué hablar, eso me va a facilitar poder exponer y poner mis puntos de vista y hacerlo de manera clara y coherente. Entonces, tengo que identificar el público, en este caso el público pues es mi instructor
o mis compañeros de formación. Entonces debo hablar en un vocabulario que esté acorde al público al que me voy a dirigir. Es importante que ustedes elaboren un esquema o un mapa de ideas. Voy a ponerlos en contexto. Me presentan una situación, por ejemplo, hay un problema de comunicación en mi trabajo, resulta que mi compañero no siente no le caigo bien y eso dificulta que podamos trabajar en equipo. Es decir, un tema personal se vuelve un tema laboral. Entonces, eso impide que yo pueda trabajar. Cuando yo elaboro el mapa de ideas, yo voy a poner allí qué voy a escribir. Entonces voy a escribir cuál es el conflicto que se genera. Entonces que mi compañero antepone sus intereses personales a los intereses profesionales, que no hay una buena comunicación o no hay una claridad respecto a lo que se dice, a los mensajes, que hay una mala actitud a la hora de comunicarse. Entonces, ese es el mapa de ideas. Eso me va a servir para que yo en cada párrafo vaya desarrollando de manera coherente esa idea principal, que es ¿cuál? El conflicto laboral del que yo voy a hablar. La redacción debe tener una estructura lógica, entonces introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué? Porque yo voy a poner en contexto de qué es lo que está pasando. Entonces, no, ese problema se está dando en la oficina, es mi lugar de trabajo. Resulta que la persona que es, las dos personas involucradas no se desempeñan de forma correcta porque hay un problema en la comunicación, porque no existe una simpatía entre ellos dos, entonces no se caen bien. Pero esta situación no debería repercutir en lo laboral porque se supone que yo soy profesional y debo separar lo personal de lo profesional, y en mi contexto laboral debería primar el respeto, debería primar la cooperación y la necesidad de que los resultados sean los que brillen y no las malas actitudes de las personas. Entonces, yo le voy a dar una introducción, le doy un desarrollo, que era lo que yo les estaba planteando a ustedes, en donde cuentan la situación, y una conclusión, que es la parte en donde yo expongo lo que pienso, ahí viene mi argumento acerca de esta situación y cómo lo podría mejorar o cómo lo podría solucionar a partir de una teoría que consulté. Entonces, el vocabulario debe ser preciso. Otra cosa que también es importante, chicos, a veces nosotros creemos que escribir como hablamos está bien y yo no puedo escribir como hablo. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, cuando en mi escritura utilizar palabras que yo utilizo en mi cotidianidad, porque eso le resta seriedad a mi artículo. Entonces, yo procuro utilizar un vocabulario un poco más técnico, un tema mucho más concreto. Trabajen con los sinónimos. Entonces, si usted no lo sabe, pues búsquelos. Entonces usted pone en Google sinónimos de tal palabra y ahí le aparece un listado. Usted ajusta ese sinónimo, ajusta ese término al que le conviene a su texto, para darle el sentido, para darle la lógica, porque hay palabras que, digamos, dentro de la oración pueden que signifiquen, se pueden utilizar con como sinónimos, pero también dependiendo del contexto. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. También para no repetir tanto. Entonces, a veces repiten mucho la misma palabra y eso lo podrían evitar utilizando un sinónimo. Hay algo que se llama oración y algo que se llama párrafo. La oración es la unidad básica del texto. Entonces, lo que ustedes vieron por allá en el colegio, sujeto y predicado, sujeto, verbo y predicado. Entonces, ¿quién hace la acción que realiza y digamos que el contexto de la oración? Y el párrafo es el conjunto de oraciones que desarrollan esa idea principal. Hay párrafos introductorios, es decir, que nos dan un abrebocas del tema, que nos introducen, como su nombre lo dice. Hay párrafos de desarrollo en donde yo hago un desarrollo de ese tema principal del que estoy hablando. Hay párrafos de transición, que son esos que pasan, que pueden hacer que yo pase de un párrafo a otro. Entonces puedo poner un ejemplo o puedo poner en contexto en esos párrafos de transición. Y los conclusivos, que son los que dan los cierres de esas ideas y los cierres de esos textos. ¿Cómo hago que mi redacción sea efectiva? Debo ser claro con frases simples y directas.
¿Qué pasa cuando yo no tengo claro lo que voy a decir? Empiezo a repetir y cuando repito es como si estuviera dando vueltas en un mismo círculo. Entonces no llego a ningún lado. Entonces, por ejemplo, leí que habían situaciones que ponían en contexto. Entonces, sí, entonces estamos, ejemplo, ¿me están escuchando? Sí, señora. Chicos, qué pena con ustedes, pero había tenido los problemas que ustedes no se imaginan con la energía. Sí, señora, se escucha perfecto. Vale. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que a la hora de escribir deben tener precisión. Deben tener precisión. Es decir, el vocabulario adecuado al tema. Se entrecortó. Qué pena, ¿alguien más no está escuchando? Soy el único. Todos. Fue que la No. profe como quedó ahí paralizada. Ya lo voy a escribir para que sepa. Pero... Yo creo que la profe va como a cancelar la clase. Qué pena, ¿ha dicho algo la profe? Yo le acabé de preguntar que si lo reprogramamos, no me ha contestado. Esperemos a ver qué me dice. Ah, ok, gracias. Démosle un tiempito a ver qué pasa. Gracias. ¿Aló? Hola. Hola, sí, profe, le escuchemos.
Qué pena con ustedes. Hoy he tenido todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Tranquila, entendemos. ¿Me confirman, por favor, si pueden escuchar ahí? Se escucha, pero no se ve. Ok, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces, debe haber algo que se llama coherencia, que es la lógica interna entre las ideas. Si yo estoy hablando de algo, yo debo terminar hablando de esa idea central, porque básicamente es de lo que se trata mi texto. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un problema de comunicación, yo no puedo terminar hablando de violencia doméstica. O sea, si yo empiezo hablando de algo, yo no me puedo ir entre las ramas porque eso hace que el texto pierda sentido. Y quien me lee, pues no pueda entender realmente qué quiero comunicar. Hay diferentes tipos de texto. Entonces, tenemos el texto narrativo, que en este caso lo que ustedes estaban haciendo era un tema narrativo porque estaban contando algo. Entonces, me estaban contando una situación problemática dentro de su entorno laboral. Hay textos descriptivos porque detallan con características de personas y lugares y objetos. ¿Había descripción? Sí habría descripción. ¿Por qué? Porque yo describía una situación, es decir, quien me lee, en este caso yo, estaba entendiendo qué estaba pasando allí a través de la situación que ustedes me estaban describiendo. Hay textos expositivos que explican temas de forma objetiva, argumentativos que defienden una opinión con razones y con ejemplos, e instructivo en este caso, que son muy fáciles de identificar, que son los manuales de instrucciones. ¿Por qué? Porque me dicen, haga esto, estas son, por ejemplo, cómo funciona una licuadora. Entonces, ahí está el instructivo. El manual de convivencia de una institución educativa es un instructivo, porque es muy puntual, ¿sí? No da libres interpretaciones. Es algo muy concreto que me dice, si tú haces esto, esta va a ser la consecuencia. ¿Existen textos que tienen varias tipologías? Sí. ¿Por qué? Porque me puede permitir, por ejemplo, narrar una historia. Entonces voy a contar algo en el que ustedes estaban haciendo, ustedes me estaban contando una situación, pero también me describían, pero también debían argumentar. Los textos narrativos tienen una finalidad y es contar un hecho. Entonces, me están diciendo algo, por eso los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, todos esos son textos narrativos. Ellos me cuentan una historia, me narran unos personajes. Tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace. Entonces empieza contando algo, hay una situación problemática que es la que siempre identificamos, que es como donde gira toda la trama de la historia, en donde se presentan el problema, el conflicto, pero también hay un desenlace. Entonces hay una situación que llega a un final, puede ser un final bueno, un final malo, pero tiene un fin, tiene un desenlace. ¿Cómo identifico el texto narrativo? Pues porque tiene esta estructura. El texto descriptivo es poder decir con características específicas, poder contar sobre algo. Entonces, por ejemplo, la finalidad es representar con palabras cómo es algo o cómo es alguien. Si tú me dices a mí, describe a tal persona, entonces yo le digo, no, mira, mide 1,65, su tez es blanca, tiene una dentadura linda, el cabello es rubio, yo lo estoy describiendo. En este caso estoy haciendo una descripción física, también puede ser una descripción con su forma de ser o la descripción de cómo está vestido. Entonces, cuando yo tengo claro que es un texto descriptivo, yo puedo dar esas características. ¿Qué tipo de texto es un texto descriptivo? Retratos, guías turísticas, descripciones de cuentos. Ahora vienen los textos expositivos.
Cuando yo tengo un texto expositivo, la finalidad es informar o explicar un tema de forma clara y objetiva. Entonces, hay una estructura típica que es similar a la del texto narrativo, solo que aquí no hay un desenlace como tal porque no estoy contando una historia, pero sí debe haber una conclusión, es decir, debe haber un cierre y un desarrollo. Entonces, ¿qué tipo de textos son expositivos? Libros de texto, artículos científicos, enciclopedias. Los textos argumentativos, que era lo que ustedes debían hacer, tiene como finalidad convencer al lector, pero desde la lógica y la razón, que era lo que yo les venía explicando hace muchas sesiones, la diferencia entre argumentar y persuadir. Entonces, hay unos elementos claves, que es una tesis que se debe desarrollar con argumentos, que tiene unos contraargumentos y una conclusión. En este caso, el ejercicio que ustedes hicieron ¿tiene una tesis? Sí, porque ustedes me están planteando una situación de un problema de comunicación. ¿Hay unos argumentos? Sí, porque ustedes me están diciendo, mira, esta situación pasa por esto y esto y esto. Y los contraargumentos vendrían siendo la parte teórica que ustedes consultaron. ¿Qué ejemplos de texto argumentativos? Los ensayos, las columnas de opinión, los discursos políticos. Y el texto instructivo. Entonces, la finalidad busca indicar pasos o normas para realizar una tarea, las características, uso de imperativos de orden secuencial y los ejemplos, recetas, manuales, instrucciones. Es decir, tú no le vas a debatir a un manual de convivencia, tú no le vas a debatir a las instrucciones de un producto, porque, hombre, es así, ¿sí? O sea, yo voy a llegar a leer ese manual y voy a entender que tiene que funcionar así, gústeme o no me guste. Entonces, por eso se llama instructivo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, ninguna, profe. Listo, gracias. Entonces, hay algo que se llama un texto dialogado, que es representar una conversación entre dos o más personas. Este tipo de textos son, por ejemplo, cuando escriben obras de teatro, cuando escriben guiones o cuando escriben entrevistas. ¿Por qué? Porque son dos personas o más personas que están interviniendo y tienen unos segmentos con diálogos en donde cada persona hace su aparición y da su aporte. Entonces, ¿cuál es la característica? Pues que son directos, que tienen conversación, es decir, diálogos, y que hay unas marcas de turno. Entonces, por ejemplo, cuando en las revistas escritas, en las publicaciones escritas, tú puedes leer la entrevista a fulanito de tal, entonces viene la pregunta y viene la otra persona que dice que responde, entonces ponen ahí la respuesta a la persona que fue entrevistada. Entonces, yo ya sé que eso es un texto dialogado. Existe una estructura de los párrafos. Entonces, la primera oración del párrafo presenta la idea central que voy a desarrollar. En este caso les voy a presentar este ejemplo. El reciclaje es fundamental para reducir la contaminación ambiental. Las oraciones de desarrollo de apoyo explican o amplían esa información de la oración principal. Entonces, acá está el ejemplo. Separar los residuos en casa permite que los materiales reciclables se aprovechen mejor. Además, reduce la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios. Esto me está dando un desarrollo de esa idea principal, que es el tema de el reciclaje para reducir la contaminación ambiental. Entonces, con esa oración subordinada, con ese resto de oraciones, yo voy a ir dándole el desarrollo a esa premisa principal. La oración de cierre o conclusión. Entonces, ¿qué hace? Hombre, pues sintetiza la idea de lo que yo vengo diciendo en el texto y le da un cierre. En este caso sería, por ello, adoptar el hábito del reciclaje es una acción sencilla con un gran impacto ambiental. Otro cierre podría ser que cuando nosotros reciclamos estamos ayudando al medio ambiente, al planeta, a ser sostenible.
a que nuestra existencia humana se pueda alargar, porque si no cuidamos el medio ambiente, pues no vamos a tener recursos naturales. Entonces, ahí yo le puedo dar varios cierres, pero no me estoy perdiendo de la idea principal. Entonces, miren acá la construcción como tal del párrafo. El reciclaje es fundamental para reducir la contaminación ambiental. Miren que aquí va separado por un punto. Separar los residuos en casa permite que los materiales reciclables se aprovechen mejor. Punto. Además, reduce la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios. Por ello, adoptar, y aquí vendría siendo la conclusión, por ello, evitar el hábito del reciclaje es una acción sencilla con un gran impacto ambiental. ¿Qué implica la coherencia global? Es decir, que todo mi texto tenga sentido, que tenga unidad temática, es decir, que todo lo que yo escribo gire en torno a una idea principal que se desarrolla a lo largo de los párrafos, que hay una progresión lógica, es decir, hay un orden lógico y ordenado, permitiendo que yo pueda ir de un punto a otro sin perder esa coherencia. Los conectores y las relaciones. Ojo, conectores lógicos o lingüísticos, como además, sin embargo, en conclusión, todos esos son conectores. En consecuencia, todos esos conectores y me ayudan a establecer conexión entre las ideas para que usted siempre no esté utilizando el y o el o, y tal coma, y tal coma. Entonces ahí yo puedo separar eso con un conector. Perdón, unirlo con un conector. Consistencia en el tono y estilo. Entonces es importante que ustedes manejen un lenguaje, un punto de vista y una formalidad. Ojo, muchachos, cuando ustedes escriban documentos, que yo sé que lo van a tener que seguir haciendo durante todo el proceso de formación, porque básicamente ustedes van a tener que seguir redactando, deben tener en cuenta el lenguaje, el uso de las palabras que van a emplear, porque deben utilizar palabras formales, es decir, yo no puedo utilizar las palabras con las que yo me hablo con mi mejor amigo o como las que yo hablo en mi casa, porque eso en este contexto, que es un tema académico, formativo, en donde usted básicamente está haciendo una simulación de lo que es un contexto laboral, no puede llegar a redactar un correo electrónico, por ejemplo, a su instructor como usted se expresa con su mejor amigo. Esa forma coloquial no viene al caso. Aquí se aplica la formalidad, el saludo, el respetado instructor, el cordialmente, muchas gracias. O sea, además de que eso es cortesía, porque eso es educación, en este contexto, pues es muchísimo mejor que usted emplee ese tipo de términos. Ojo, en el caso de un correo electrónico. Obviamente en el caso de una carta, pues mayor va a ser la formalidad. En el caso de un texto escolar, académico, pues hombre, si usted le están pidiendo unas normas APA, usted aplica las normas APA y aplica el uso de un vocabulario formal y técnico, porque yo me imagino y asumo que usted ya dentro de lo que está estudiando, usted ya tiene un vocabulario técnico de lo que es su área de conocimiento. Entonces, hable con las palabras técnicas, que eso también es importante. Entonces, y no utilice las palabras de una cosa, que es como muy genérico. Entonces, es que es una cosa que es en ese sentido, una situación, una persona, la problemática. Entonces, yo no puedo utilizar una palabra como estoy escribiendo, entonces esa cosa dice, o la cosa que estaba allí, ¿cuál cosa? Ese tipo de palabras son las que yo debo obviar. Entonces, no, mira, la situación que se presenta o el conflicto que se genera, las personas que intervienen, o sea, miren que eso le da un poco más de rigurosidad al texto. La relación entre los párrafos, como yo les decía antes, debe haber una relación entre lo que yo estaba diciendo y lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque ese es el orden lógico del texto para que el texto evidentemente tenga una estructura. Entonces yo no puedo estar hablando de una situación y pasar a hablar de otra, que era
algo como lo que me pasó con algunos de los textos que estuve leyendo. Entonces, planteaban la situación, me hablaban de la situación laboral y después me daban la opinión, pero realmente no me estaban dando la opinión de esa situación específicamente que debían hablar, sino de otra cosa. Entonces, eso le cambia totalmente el sentido al texto y hace que la idea no se entienda. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué vamos a llegar? ¿Cómo puedo solucionar yo una situación de esa índole en mi contexto laboral, en mi entorno laboral? ¿Por qué hacemos esto, muchachos? Primero, porque la comunicación en sus entornos laborales es primordial. Ustedes deben tener buena relación con sus compañeros, con los jefes, obviamente, con los clientes en el caso de manejar contacto directo con personal externo. Y eso va desde la forma asertiva en cómo ustedes se comuniquen, desde la manera correcta en cómo ustedes se comuniquen, no solo de forma verbal, sino escrita. Entonces, el hecho de cómo usted escribe un WhatsApp, cómo usted hace un reclamo, marca una gran diferencia. Es importante que eso ustedes lo tengan en cuenta a la hora de escribir. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? De mi parte, no. Los compañeros. Bueno, dice, el ejemplo de texto con coherencia global, la importancia de la lectura en la infancia. La lectura en la infancia es clave para el desarrollo cognitivo y emocional. A través de los libros, los niños adquieren vocabulario. Miren que acá hay unas comas muy bien puestas. Mejoran su comprensión y estimulan su imaginación. Punto. Además, leer en familia fortalece los lazos afectivos y crea hábitos positivos. Fomentar la lectura desde temprana edad no solo mejora el rendimiento académico, sino que también forma individuos más críticos y reflexivos. Por estas razones, promover el acceso a la lectura debe ser una prioridad en todos los entornos educativos. ¿Qué tiene de coherente? Todas las oraciones están conectadas con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Pues la importancia de la lectura en la infancia. Que leer en la infancia es beneficioso y cada párrafo aporta algo nuevo a esa idea central que es la importancia de la lectura en la infancia, sin perder de vista precisamente que este es el eje principal del texto que estoy escribiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir un segundo párrafo, podría abrir un poco más, ampliar un poco más la idea del primero, haciendo aportaciones desde el estudio de la neurociencia, de que habla acerca de la importancia de la lectura, que fomenta la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, que aumenta el vocabulario, la ortografía y desde luego la redacción. Porque leer hace procesos cognitivos que otras actividades no hacen. Entonces, ¿por qué ver celular distrae? Porque crea estímulos. Pero la lectura, además de estimular, también aporta al tema cognitivo, a crear conexiones neuronales, porque yo hago una síntesis, yo hago análisis, yo hago una lectura desde mi realidad, tratando de entender la realidad de quien escribe, y eso hace que la lectura sea una actividad muy provechosa. Entonces, miren que yo ya ahí le voy dando desarrollo a esa idea principal. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Nada, profe, que yo creo que los procesos escriturales cuestan por el tema de eso, de la conexión y la cohesión que hay que tener frente a un texto y el otro para que tengan referencia, que creo que es lo que más a todos, particularmente yo no sé, a todos nos cuesta un poco. Cuesta porque hablar es mucho más fácil que escribir, por lo que yo les decía antes, les planteaba, y es que yo al hablar puedo hacer recursos de otros elementos, entonces lo visual, el movimiento, la gesticulación. En cambio, cuando yo escribo, tengo que tratar de ser lo suficientemente claro porque no me están viendo.
¿sí? Lo que está allí es lo que hay. Entonces, las pausas y los silencios los hago a través de los signos de puntuación. La conexión de mis ideas las hago a través de los conectores gramaticales. Entonces, por eso causa dificultad. ¿Cómo hacen ustedes para escribir? Chicos, es un ejercicio que ustedes pueden ir haciendo a diario y es llevando un diario. Si ustedes escriben y después leen lo que escriben, van a poderse dar cuenta de cómo están articulando sus propias ideas. Cuando se trata de un trabajo académico, que creo que les cuesta mucho trabajo, porque lo que tú me dices es cierto, es porque hay un temor precisamente a equivocarse. Equivocarse es importante porque cuando yo me equivoco aprendo. Entonces hay que aprender de los errores. Entonces, si yo sé que de pronto se me dificulta el tema de la escritura, le voy a dedicar un poco más de tiempo. Voy a ser riguroso en la revisión de mis textos. Le voy a pedir el favor a otra persona de que por favor lo lea y me diga si lo entiende. Una vez puedo realizar una revisión en el tema ortográfico, porque también hay unas personas que tienen una ortografía terrible. Entonces, hay palabras que, por ejemplo, llevan H y las escriben sin H o no llevan H y les ponen la H. Entonces, ese tema de la ortografía también se ha dañado mucho porque las personas no se preocupan por corregir y por revisar. Yo a ustedes les vengo mostrando desde que iniciamos formación que deben hacer revisión de la ortografía y existe una página donde ustedes pueden hacer precisamente esa revisión de la ortografía, que deben utilizar sinónimos. Entonces, eso les va a ayudar a aumentar el léxico, el vocabulario y a mejorar la redacción. Pero solamente aprenden a escribir escribiendo. O sea, básicamente es hacer el ejercicio de sentarse y escribir sobre todo, escribir informes, escribir ensayos, escribir cuentos, escribir resúmenes, síntesis, en donde ustedes puedan observar su capacidad de abstracción, de sacar las ideas principales, de estructurar un texto con lógica y de lograr hacer una producción textual de diferentes tipos de géneros, como les mostraba acá, diferentes tipos de texto. Entonces puede ser un texto argumentativo, puede ser un texto expositivo, puede ser un texto, inclusive hay algo muy complejo y es hacer un manual, porque yo debo tratar de dar una indicación y que la persona me interprete de cómo yo quiero y cómo es el uso, por ejemplo, de un artefacto eléctrico. Entonces, ¿cómo hago yo para que la persona me entienda cómo lo debe utilizar? ¿Cómo soy claro con mis instrucciones? ¿Cómo soy claro con la información que pongo allí? Y a veces la redacción de manuales, créanme que es compleja. Es más, cuando yo a ustedes les explico y les mando el texto por escrito de lo que deben hacer, a mí me genera confusión el hecho de que me digan, profe, no entiendo. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿será que lo escribí mal? ¿Será que el orden que le estoy dando a las oraciones no es el correcto? ¿Será que no utilicé las palabras indicadas? Entonces, es importante que cuando nosotros escribamos, procuremos rectificar si efectivamente nos entienden o no nos entienden. Chicos, nos quedan 10 minutos de sesión y los voy a emplear para lo siguiente. Resulta que cuando yo debo calificar las sesiones, yo debo tener en la evidencia 1 y en la evidencia 2 cargados los archivos. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo les voy a habilitar nuevamente para que ustedes tanto en la evidencia 1 como en la evidencia 2 me carguen el archivo que quedó final, el correcto, que ya alguno ya está evaluado, me lo carguen en las dos pestañas. ¿Estoy siendo clara, Wendy? No, profe, nuevamente, qué pena. El archivo, Listo. nuevamente el correcto, que quede cargado en las dos pestañas, es decir, en las Exacto. dos evidencias. Esa, o sea, que en las dos pestañas me aparezcan los dos archivos. ¿Sí soy clara? Sí, señora. Sí. Perfecto. Esto, dime. Sí, para preguntar. Entre estos dos archivos aparezcan las correcciones, no entiendo muy bien ahí, qué pena. Yo a ustedes, a los que ya les he evaluado, ya les hice la retroalimentación. Entonces, si yo ya les hice la retroalimentación, su competencia ya está aprobada. Pero necesito que el documento me aparezca cargado en las dos pestañas de evidencias.
Es decir, Final, compañero, que el texto argumenta, el primero, que fue el texto argumentativo de la situación problema, y la segunda, que es el informe con las normas APA. Todos dos deben ir cargados en las dos pestañas de evidencia. Eso es lo que dice la profe. exactamente, el que presentaron primero en un solo documento, en la pestaña, en la evidencia 1 y en la evidencia 2. La evidencia yo ya se las califiqué, yo ya les hice la retroalimentación. Entonces necesito que por favor me lo carguen en las dos pestañas. Listo, profe. Profe, bueno, sí, porque nosotros, ¿se acuerda que inicialmente habíamos dicho que íbamos para que pudiéramos hacer la primera retroalimentación? No está habilitada aún, sino la entrega 1, una sola entrega. Entonces, para que nos las habilite a todos. Ok, entonces la idea es que queden las dos pestañas habilitadas. Igual yo ya les revisé a ustedes y les puse en la retroalimentación nota evidencia número 1, porque ustedes la recuperaron, que era el plan de mejora, que me dijeron, no, profe, la volvemos a presentar. Entonces yo le dije, listo, envíenmela, pero hoy la instructora Cindy me dijo, no, tienen que aparecer en las dos pestañas. Vale, profe, entonces ya solo es que usted nos habilite las entregas a todos, porque yo todavía no tengo habilitada la segunda entrega, ni siquiera en la primera que había hecho. Entonces, quedó súper pendiente. Listo. Yo le acabo informo a de, los compañeros. Vale, les acabo de enviar la relación de las evidencias que ya he evaluado para que ustedes por favor revisen y si tienen alguna inconveniente me digan, porque tenemos la otra semana para ponernos al día. Es decir, ya no tenemos más plazos. Vale, listo. ¿Listo, chicos? Entonces voy a hacer el cierre de la sesión, muchachos. Quedo atenta a que por favor se pongan al día. Wendy, tú que me colaboras tanto, por favor, acuérdales que suban las evidencias porque necesito evaluar. Listo, profe, ya se los Es decir, ustedes cierran conmigo la competencia. Si ustedes no quedan evaluados, muchachos, después no me pueden buscar porque si estoy o no estoy, dependen de otras personas, entonces tienen que quedar evaluados en la fase. Necesito que suban las evidencias porque no puedo postergar más la evaluación. Listo, listo. Profe, y lo Listo, que tenemos chicos. la situación con que nos calificó otra persona, eso allí que al final, ¿cómo queda? ¿Cómo así? ¿Sí se acuerda que en la evidencia nos pasó que otro instructor nos calificó? Sí, yo hablé porque no entendí qué pasó ahí, no entendió por qué él se metió en mi evidencia y la calificó. Entonces, no le he comentado a la profe Cindy, pero le voy a preguntar porque realmente yo también estoy confundida de qué fue lo que sucedió. Ah, vale, sí, porque yo la primera evidencia la tengo calificada, pero por el otro profe. Y esta pues sí apenas la subí hoy, así que no sé. Entonces, déjame, yo mañana tengo reunión con Cindy y yo voy a tratar de revisar nuevamente y de dejar eso listo. Vale, listo, profe. Profe, le encargo entonces para que nos habilite a todos la segunda entrega para entonces subir los dos archivos, porque creo que todos tenemos solo uno para poder hacerlo. ¿Qué pasó? Ah, yo también, yo pensé que era yo. Profe, a mí aún no me sale el comentario para retroalimentación. No, ya seguro se fue. Entonces, yo creo que todo Pero está fue- claro, pero entonces ahora hay que esperar que ella habilite la segunda entrega para poder subir los dos archivos de las dos evidencias en todas dos. Y ya. Ah, ok, entonces en cada una tesis y el argumento. ¿Y qué? Así en ambas. Exacto, en todas dos, el tesis y argumento, la tesis y la argumentación, ya, Ah, en todas dos. Y los que le hicieron retroalimentación, pues esperar. A mí, yo estoy calificada por alguien más, así que no sé quién más está calificada por alguien más. Entonces yo creo que ya, pues, sí, ella igual ya iba a terminar la clase, ¿no?
Sí, total, yo también creo lo mismo. Bueno, igual yo me voy a desconectar si algo me hacen señitas de humo. Claro que sí. Chao.